Curso virtual. Uso pedagógico de materiales educativos. Fichas de refuerzo escolar. Unidad 1. Uso de materiales educativos para el refuerzo escolar. Sesión 2. Adecuación de las fichas de refuerzo escolar en la práctica pedagógica. Sensibilización. Las y los docentes del nivel de educación primaria y secundaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Pueblo Nuevo de Colán se reúnen de manera colegiada, esta vez para revisar los materiales educativos de refuerzo escolar y de manera especial las fichas de refuerzo escolar. Se proponen adecuarlas y desarrollarlas en el aula mediante la estrategia de la atención simultánea y diferenciada. Después de haber revisado los materiales educativos, me doy cuenta de que hay diferentes fichas para un solo grado. ¿Cómo están utilizando estos materiales educativos? El profesor de la hija de mi amiga Pilar le ha dado las fichas para que las resuelva en su casa con la ayuda de sus padres. Las fichas están diseñadas para atender a nuestras y nuestros estudiantes de manera simultánea y diferenciada según sus necesidades específicas de aprendizaje. Teresa, la gran pregunta es, ¿cómo atender de manera simultánea y diferenciada a las y los estudiantes? En el curso virtual que estoy desarrollando sobre el uso de los materiales educativos de refuerzo escolar, entendí cómo atender de manera diferenciada a mis estudiantes. También encontramos información sobre cómo podemos adecuar las fichas de refuerzo escolar y los criterios que debemos considerar para hacer la adecuación. Me siento muy orgullosa de trabajar en esta colegial, buscando la mejora de los aprendizajes de mis estudiantes. Curso virtual. Uso pedagógico de materiales educativos. Fichas de refuerzo escolar. Unidad 1. Uso de materiales educativos para el refuerzo escolar. Sesión 2. Adecuación de las fichas de refuerzo escolar en la práctica pedagógica. Experiencia práctica. Pilar, docente de sexto grado, se encuentra con su colega Daniel de nivel secundaria y le comenta que ahora se encuentra desarrollando el curso Uso Pedagógico de Materiales para el Refuerzo Escolar y que ha desarrollado la primera sesión, lo que le ha permitido comprender el propósito de la estrategia de refuerzo escolar. Me parece muy importante que asistas a la reunión colegiada para saber cómo atender las necesidades de aprendizaje que identificaste en tus estudiantes y cómo utilizar las fichas de refuerzo escolar. Mi hija está en cuarto grado de primaria. Su profesor le ha dado las fichas para que las desarrolle en casa. Le ha indicado que las resuelva con ayuda de sus padres, pero eso me confunde más. Entonces, ¿son para reforzar en casa? Pilar, eso está pasando en algunas instituciones educativas porque así como nosotros, las y los colegas tienen dificultades para utilizar estos materiales educativos o también para comprender cómo hacerlos parte del desarrollo de sus actividades después de haber realizado la evaluación diagnóstica. Por ello, optan por trabajarlas de manera separada o usan una misma ficha para todas y todos sus estudiantes. Daniel, me gustaría comprender la finalidad de las fichas de refuerzo escolar lo antes posible, saber qué pasos debo seguir para desarrollarlas y también cómo adecuarlas para utilizarlas en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, a fin de atender las necesidades de aprendizaje específicas de mis estudiantes. Coordinamos para reunirnos después de tu reunión colegial. Gracias por escucharme. A partir de las dificultades que nos comenta Pilar y considerando lo desarrollado en la primera sesión, desde nuestra experiencia, ayudemos a nuestra colega a conocer los pasos que debe seguir para hacer uso de los materiales educativos y en la adecuación de una ficha para atender las necesidades específicas de sus estudiantes. Al cerrar esta sesión, como parte del reto que nos presenta el curso, podemos desarrollar esta actividad en el momento de aplicación en la práctica. Ahora, sigamos aprendiendo. Curso virtual. Uso pedagógico de materiales educativos. Fichas de refuerzo escolar. Unidad 1. Uso de materiales educativos para el refuerzo escolar. Sesión 2.
Adecuación de las fichas de refuerzo escolar en la práctica pedagógica. Argumentando para el actuar. Las y los docentes del nivel de educación primaria y secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Pueblo Nuevo de Colán se reúnen de manera colegiada, esta vez para revisar los materiales educativos de refuerzo escolar y de manera especial las fichas de refuerzo escolar. Se proponen adecuarlas y desarrollarlas en el aula mediante la estrategia de la atención simultánea y diferenciada. Hasta aquí hemos analizado la situación de dos docentes y has reflexionado sobre tu práctica pedagógica. Sin embargo, es posible que muchas y muchos docentes tengan dificultades similares como las que presentan Pilar y Daniel. A partir de la revisión de los materiales educativos para la implementación del refuerzo escolar, llegaremos a comprender su uso. Ello nos permitirá atender de manera oportuna las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes mediante una atención simultánea y diferenciada. Son diversos los materiales educativos que emplean la o el docente y sus estudiantes en la estrategia. Pueden ser fichas, materiales concretos, entre otros, los cuales contribuyen de manera directa al desarrollo de algunas competencias de las áreas de comunicación y matemática. El Ministerio de Educación pone a disposición los diversos materiales educativos de forma digital o impresa para la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar. Estos materiales educativos son de uso flexible y tienen una secuencia lógica que considera diversos niveles de complejidad en el desarrollo de las competencias, que el docente puede adaptar a las características y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y el contexto. Recordemos, el refuerzo escolar tiene el propósito de atender a todas y todos los estudiantes del nivel de educación primaria y secundaria que presentan dificultades para alcanzar el nivel de desarrollo de las competencias asociadas a las áreas de comunicación y matemática. Para atender las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes de manera diferenciada, según el proceso de sus competencias, simultánea según sus posibilidades y condiciones en el mismo momento, y a través de estrategias, herramientas y materiales educativos, debemos tener claridad sobre la ruta a seguir. Ruta para la adecuación de las fichas de refuerzo escolar. Revisemos la información sobre lo que debemos considerar en cada paso. Evaluación diagnóstica. Permite identificar los logros y dificultades de los aprendizajes de las y los estudiantes. Análisis y reflexión de los resultados. Permite tener información individualizada de cada estudiante y a partir de esta, las y los docentes reflexionen. Identificación de necesidades de aprendizaje. Busca tener claridad con relación a qué desempeños se deben priorizar en el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes. Organización de las y los estudiantes. Conforma grupos cambiantes para la atención diferenciada de las y los estudiantes. Identificación y adecuación de las fichas de refuerzo escolar. Selecciona las fichas de refuerzo escolar que respondan a las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Desarrollo de las fichas. A partir de la adecuación de las fichas, estas deben ser desarrolladas en el aula de manera diferenciada. Revisemos la información. La atención simultánea y diferenciada es una estrategia que permite al o el docente atender y organizar a los estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje que se encuentran en una misma aula. Promueve la interacción entre el docente y los estudiantes y entre aquellos con distintos niveles de aprendizaje. Permite programar un conjunto de actividades que facilitan la atención y seguimiento del docente a todos los estudiantes y garantizar la organización de los mismos. Promueve el uso de los diversos mediadores para el aprendizaje y propicia un clima de aula participativa. Aplicar esta estrategia en la escuela pasa por aprender a diagnosticar el nivel en que se encuentra cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los criterios específicos para la adecuación de los materiales educativos? Los materiales de refuerzo escolar son variados y llegan a las instituciones educativas públicas de manera impresa o digital a nivel nacional. La diversidad de nuestro país es amplia y en varios casos este material no se ajusta al contexto de las y los estudiantes. Adecuar los materiales educativos de refuerzo escolar para atender las necesidades de las y los estudiantes es una responsabilidad de las y los docentes. Para ello, se debe tener en cuenta algunos criterios específicos. La adecuación debe
Responder a las necesidades específicas de aprendizaje de las y los estudiantes. Considerar el grado de complejidad. Este debe responder a la necesidad de aprendizaje. Ajustarse al contexto cultural, social y ambiental de todas las y los estudiantes. Tener coherencia con el propósito de aprendizaje dentro del grado, ciclo y área, matemática o comunicación. Tener en cuenta el propósito de la ficha, el número de actividades y las preguntas planteadas. Ofrecer la información fiable, verídica y exacta, adaptada a las necesidades específicas de aprendizaje. Seleccionar material concreto u otro pertinente. ¿Cómo adecuamos una ficha de refuerzo escolar? Para la adecuación de una ficha de refuerzo escolar, podemos considerar las siguientes orientaciones. 1. Revisa la ficha de refuerzo escolar que deseas adecuar. 2. Define la razón de la adecuación, grado de complejidad en relación con las necesidades específicas de las y los estudiantes, los textos de lectura o material concreto no se ajustan al contexto, la institución educativa no cuenta con el material que propone la ficha u otra. 3. Considera los criterios que hemos precisado anteriormente. 4. Revisa y selecciona los materiales que vas a utilizar. 5. Adecúa la ficha con actividades diferenciadas para atender la diversidad de tus estudiantes. 6. Revisa el modelado de las fichas de primaria y secundaria adecuadas a las necesidades y contexto de las y los estudiantes que te presentamos en la sección de práctica reflexiva. 7. Se puede proponer en la actividad simultánea la participación conjunta en una vivencia fuera o dentro del aula que desencadene reflexión en las y los estudiantes y el diálogo con preguntas inferenciales. 8. A partir de la adecuación, también se pueden diseñar o incluir otros materiales como cuadernos de aprendizaje, láminas y o material concreto. Luego de revisar la información y antes de ayudar a Pilar para que pueda adecuar la ficha de refuerzo escolar y atender las necesidades específicas de aprendizaje de sus estudiantes, vamos a recordar cómo se conforman los grupos de estudiantes. Organización de la institución educativa. Para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar, las instituciones educativas de los niveles de educación primaria y secundaria se organizan de la siguiente manera. Organización de los estudiantes. Horarios a ser atendidos. Considerando los resultados de la evaluación diagnóstica, los y las docentes de aula conformarán grupos para la atención diferenciada, contemplando la diversidad de estudiantes para el desarrollo de las actividades y el uso de los recursos, promoviendo que desarrollen un aprendizaje colaborativo y cooperativo, de tal manera que se puedan identificar liderazgos y se promuevan los intercambios que contribuyan a fortalecer la autoestima de cada uno de los y las estudiantes. Para ello, él y la docente de aula ha identificado a los y las estudiantes con mayores necesidades de aprendizaje y particularidades, procedencia, la dinámica de la comunidad, la dinámica del servicio educativo en el caso de los modelos de servicio educativo, entre otros. Además, organiza los momentos en los que se brinda una atención diferenciada a los y las estudiantes, con el fin de que tenga mayor atención en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, uso, recursos y materiales, y otros que contribuyan a que el estudiante logre niveles esperados en el ciclo y o grado. Curso virtual. Uso pedagógico de materiales educativos. Fichas de refuerzo escolar. Unidad 1. Uso de materiales educativos para el refuerzo escolar. Sesión 2. Adecuación de las fichas de refuerzo escolar en la práctica pedagógica. Práctica reflexiva diferenciada. Luego de revisar la información, vamos a ayudar a Pilar para que pueda adecuar las fichas de refuerzo escolar y atender a las necesidades específicas de aprendizaje de sus estudiantes. A continuación, presentamos la práctica de algunos docentes quienes respondieron la siguiente pregunta. ¿Cómo adecuamos una ficha de refuerzo escolar para atender las necesidades específicas de las y los estudiantes? Las y los docentes de los niveles de educación primaria y secundaria de la institución educativa María Arguedas
se reúnen una vez más de manera colegiada para socializar la adecuación de los materiales educativos de refuerzo escolar. Casi todas y todos han desarrollado el curso virtual Uso pedagógico de materiales para el refuerzo escolar. Lucy, docente de cuarto grado de primaria, menciona que en las disposiciones para el refuerzo escolar se precisa que las fichas deben ser utilizadas de manera diferenciada. Sin embargo, ella tiene un conflicto para hacerlo. Comenta, además, que no pudo desarrollar el curso y le falta claridad para hacer uso de los materiales. Teresa, coordinadora del sexto ciclo, le responde que durante la jornada se socializará la adecuación de los materiales educativos que sus colegas han realizado para atender las necesidades específicas de sus estudiantes en sus respectivos niveles de educación, primaria y secundaria. En este contexto, las y los docentes dialogan y se plantean la siguiente pregunta. ¿Cómo fueron adecuados los materiales educativos para desarrollarlos de manera diferenciada y atender las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes? Las y los docentes se organizan por niveles de primaria y secundaria para socializar los materiales educativos.